Adelante, doctor. Doctor, adelante. Bien, pensaba que no podía activar el audio. Bueno, menos mal que ya se solucionó. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer siempre a CEPOCAT por haber dado la oportunidad de poder compartir con ustedes en este diplomado tan importante con respecto a los accidentes de tránsito. Mi nombre es Marcos Agurto, abogado de profesión y con algún tiempo de experiencia en estos temas. Me da gusto de que cada vez más instituciones, más personas están participando en estos cursos, más instituciones están dando la oportunidad, porque es muy importante tener la oportunidad de conocer sobre estos temas, ¿no? Yo he estado revisando las redes, ahora algunas exposiciones, conferencias con respecto a este tema de los accidentes de tránsito y desde el punto de vista obviamente penal. ¿Y por qué desde el punto de vista penal es muy importante? Porque en el sistema que tenemos actualmente, el sistema acusatorio, se basa pues prácticamente en lo que es la prueba. Y hay muchas personas que sienten, vamos a decirle, tanto el Ministerio Público como algunos magistrados, sienten una, podríamos decir, disculpen, a ver, creo que aquí en el chat me están indicando algo de que el audio se escucha bien. Perfectamente. Se Ok, escucha correctamente. muy amable, gracias. Entonces le decía que estaba escuchando un poco y se entiende en nuestro medio, en nuestro ámbito, que en el sistema penal acusatorio el medio de prueba por excelencia, que es el que determina prácticamente una situación, un proceso por accidente de tránsito, es el informe de la policía, o sea, el informe de investigación, ya que no contamos con otro medio. Si ustedes revisan expedientes, causas penales por accidentes de tránsito, pues van a ver que mayoritariamente tanto en la denuncia, en la formalización de la acusación, se reproduce prácticamente este informe, ¿no? Este informe policial. Y su contenido, como ustedes conocen, ¿no? Los factores predominantes, contributivos, son los que al final se toman en cuenta para que se pueda tomar finalmente la decisión. Y es más, el juez también en su sentencia reproduce el contenido de este documento, que prácticamente es el medio de prueba idóneo, porque, a ver, el medio de prueba de que se producen lesiones, tenemos reconocimiento médico legal, el medio de prueba de que ha habido un accidente, es decir, que se han producido daños, está pues en el acta de intervención y otros más. Pero, ¿cuál será el medio de prueba idóneo para el establecimiento de la responsabilidad, y en este caso la responsabilidad penal? Como vimos en la clase pasada, nosotros tenemos que ante un evento llamado accidente de tránsito, que también vimos la definición que está dentro de las normas, vamos a tener, a ver, me repiten nuevamente que no están escuchando algunos el audio. Bueno, será algún problema de su equipo, porque aquí los participantes que están en la sala sí están teniendo audio correcto. Entonces, les decía que cuando se producen estos eventos que definimos en la clase pasada, gracias por su confirmación, Walter. Perfecto, gracias. Cuando tenemos este evento que produce daños en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación, no indirecta, como lo explicamos en la clase anterior, o sea, tiene que ser en forma directa, van a nacer tres tipos de responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque por un deber general que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, que es el deber de no dañar. Es decir, existen casos en los cuales el daño sí está justificado, ¿no? Caso de fuerza mayor, caso fortuito, la fuerza irresistible, ¿no? En fin, vamos a tener casos de excepción, pero por regla general está el deber, o mejor dicho, la prohibición de dañar, ¿no? a alguien.
Entonces, es por eso que nace esta responsabilidad civil. También tenemos la responsabilidad administrativa, que es con respecto a las infracciones o a las contravenciones a las normas de orden administrativo en que hayamos incurrido. También los procesos, como vimos en la clase pasada, Indecopi, ¿no? Cuando yo soy usuario de un servicio público por la idoneidad del servicio y por la defensa del consumidor que ejerce Indecopi, y las personas que tomamos un servicio de transporte, pues somos consumidores de un servicio, porque igual opera para bienes y servicios. Entonces, la idoneidad es que yo llegue indemne en la misma condición como yo subí a mi destino. Pero el tema central de este diplomado es en el caso penal, ¿no? En el caso penal, la responsabilidad penal nace a raíz de, ustedes saben que en el ámbito penal lo que tenemos es la defensa o la protección de los llamados bienes jurídicos protegidos, que son todos aquellos bienes, situaciones, cosas que el Estado ha considerado que son necesarios para el normal desarrollo de la sociedad, y por eso es que ejerce una defensa, una protección sobre ellos. De tal manera que si alguien daña un bien jurídico, uno de estos bienes jurídicos protegidos, pues va a tener que responder en manera penal, va a ser objeto de un reproche penal. Y aquí es cuando se desarrolla el proceso penal, que tiene la finalidad, pues el fin inmediato, es el de conocer el grado de participación de cada una de las personas en este delito, y el fin, y a imponerle una pena, un castigo. Ese es el fin inmediato, y el fin inmediato pues es la disuasión, ¿no? Es decir, que mediante este reproche, mediante este castigo, mediante esta pena que se impone, se logre pues que las personas tengan el cuidado debido. En el caso de los accidentes de tránsito que producen lesiones, aquí estamos incursionando en el ámbito penal. Y es muy importante también saber de que el tipo penal para el caso de las lesiones culposas, artículo 124 del Código Penal, las lesiones culposas, tenemos que, si es que las lesiones culposas, sabemos que tenemos dos tipos de delitos, los delitos culposos y los delitos dolosos. En el caso de los delitos dolosos, son todos aquellos en el cual hay conocimiento y voluntad de cometer el delito. En cambio, en los dolosos, no, son, vamos a decir que son producto pues, de la casualidad, pero en el cual se puede imputar pues, la negligencia, la imprudencia y la impericia. Es dañar, pero sin voluntad de dañar, o sea, sin intención de dañar. Ya ustedes van a ver en las clases respectivas con respecto a estos aspectos del ámbito penal, ¿no? Los delitos culposos, dolosos, yo solamente lo voy a ver desde el punto de vista de la introducción y del medio de prueba idóneo para el establecimiento, pues, de los hechos. Es muy importante esto, y este es el tema que voy a tratar yo. En la primera clase definimos qué es con respecto a la investigación de los accidentes de tránsito. Sabemos que cuando se produce este evento, para que haya un proceso, primero debemos de hacer una investigación. ¿Y qué es investigar? Pues investigar es realizar actos, luego de plantear una hipótesis, realizar actos, algún tipo de acto de averiguación, confrontación, experimentación, para tomar un conocimiento de algo que no sabemos, no conocemos. Es decir, investigamos para tener un conocimiento que hoy día no tenemos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los accidentes de tránsito, lo que queremos saber o lo que intentamos saber por medio de la investigación es cómo fue, qué pasó y cómo fue que sucedió esto. Entonces, la investigación pues va a ser la primera fase, la primera etapa producido el hecho, y esta investigación nos va a servir, o le va a servir en este caso al titular de la acción penal, al Ministerio Público, para conocer los pormenores y en base a ello poder tener elementos de convicción, graves y fundados elementos de convicción, de que se ha incurrido en una conducta ilícita para primero denunciar y luego realizar la acusación en el proceso, mediante un proceso penal. Pero ¿qué es lo que necesita conocer y saber el fiscal? Vamos a poner un caso, ¿no? Ocurre un accidente de tránsito, pongamos el caso número 1, un atropello. Entonces, hay algo que tenemos nosotros
inicialmente conocimiento, ¿no? El atropello es la colisión o el encuentro más o menos violento entre un peatón y un vehículo. Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, las circunstancias y formas, cómo es que se produjo ese atropello, le va a servir en este caso al representante del Ministerio Público para tener los elementos necesarios para valorar, y esto es muy importante, valorar la conducta de esta persona, es decir, cómo se comportó esta persona para que finalmente su conducta vaya a encuadrar, ¿no?, en el tipo penal, siendo esta una conducta típica antijurídica culpable. Pero, ¿qué es lo que necesita saber el representante del Ministerio Público que no podamos conocer a la simple noticia del hecho del accidente? ¿Qué es lo que queremos saber? Y aquí es donde está el primer gran error, ¿no? El primer gran error es que lo que se cree, porque es parte del mito, que por medio del informe policial vamos a conocer o vamos a saber quién ha sido el responsable. Y por lo tanto, este va a ser el insumo base necesario, importante, fundamental, que va a acompañar todo el proceso para el establecimiento de la responsabilidad penal y la imposición de la pena que corresponde. Y aquí es donde, como decía, está el error base, el error principal, porque se cree o se presume que esta investigación tiene esa finalidad, tiene ese propósito, decirnos a nosotros quién es, a ver, me están saludando por aquí, veo Sonia Manchi. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. De que por medio de este informe vamos a conocer y se le da una importancia, claro que es importante este documento, pero está actualmente sobrevalorado, de tal manera que si el policía dice que este accidente se produjo, ¿no?, y el factor predominante, vamos a analizar un poquito también de esto de los factores. En la clase pasada indicamos, ¿no?, las causas de los accidentes no se dan por estos factores, las causas de los accidentes se dan por las causas latentes y las causas desencadenantes, ¿no?, que son las causas latentes del entorno y las desencadenantes que son los actos que realizan las personas, que mucho nos hemos centrado nosotros simplemente en estos actos humanos, sin entender que es todo un conjunto de situaciones que son las que propician. Un caso emblemático lo voy a poner como ejemplo, ¿no? En el caso de un periodista, fotógrafo, Ivo Dutra, que ustedes recordarán hace algunos años, creo que fue en el año 2011, 2012, el señor Dutra fue víctima en un accidente de tránsito en la forma de atropello, ¿no? Y el vehículo que lo atropelló era un vehículo de transporte público de una empresa tristemente célebre, Orión, ¿no? De ahí se vino todo una campaña mediática, ¿no?, en hacer ver de que Orión pues era una empresa perversa, que algo así como que ha seleccionado a los peores sicarios para que se encuentren en la vía, cuando hay muchas empresas que tienen un récord, un registro de accidentes mucho más alto, incluso con muerte. Pero bueno, esto fue una campaña mediática. El proceso me llamó la atención mucho, fue uno de los primeros casos, o el primero que yo tuve conocimiento, en el cual no, el tipo penal, ¿no?, por el cual se le procesó a este señor Guamaní, se apellidaba al conductor, no fue por el homicidio culposo, sino por homicidio simple con dolo eventual. Incluso se le impuso una pena privativa de libertad de 11 años. Sabemos que en el tipo penal del homicidio culposo es de 4 a 8 años. Se le impuso 11 porque a él no se le procesó por homicidio culposo, sino por homicidio simple con dolo eventual. Además de esto, el expediente es muy interesante, es como para hacer todo un curso solamente revisando este expediente y viendo las diferentes etapas y cómo es que se postula este proceso inicialmente, cómo es que se resuelve, cómo es que va a apelación, el caso de la responsabilidad, de la reparación civil, perdón, también que se impuso, que inicialmente fue algo de 100.000 soles, y que posteriormente en apelación fue pues a 1 millón de soles, que igual no se pudieron cobrar nunca.
Pero es un caso emblemático. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque en este proceso nunca se llegó a probar, y aquí viene el caso, ¿no? El señor Ivo Dutra fue atropellado en una intersección. Es decir, en el momento que San Felipe, la residencia, no, sí, el metro de Jesús María, avanzó este vehículo y al mismo tiempo el señor Dutra cruzó delante un vehículo detenido. Y ahí es donde se produce el atropello. Según versiones, ¿no?, de la prensa y de algunas personas, el vehículo de la empresa Orión había cruzado la intersección estando el semáforo en luz roja. Según otras versiones, incluso de pasajeros, eh, la vía por donde venía este bus de Orión tenía el semáforo con luz verde. Entonces fue algo que en el proceso, si ustedes ven el expediente, nunca se llegó a probar, simplemente hubo la afirmación en el informe policial y eso fue suficiente para que tengamos finalmente el desenlace en el cual ya hemos contado. Te preguntaba en algunos casos a abogados que son especialistas en el tema penal, ¿no?, y que ven estos casos de accidentes, y le dan una, vamos a decir, una valoración al informe policial, anteriormente atestado policial, ahora informe policial, anteriormente informe técnico, ahora simplemente informe policial nada más, en el cual se dan estas conclusiones. Yo esta noche voy a explicarles cómo es que se investiga, es decir, le dan cierto misticismo, cierto tabú, ¿no?, al informe, indicando que tenemos que tener una súper especialización para comprenderlo, para leerlo, para interpretarlo, y vamos a ver esta noche que esto no es así. O sea, sí se requiere tener obviamente un conocimiento especializado, pero de ahí a que tengamos pues una especie, podríamos decir, de pericia, por ejemplo, balística, en la cual un perito balístico puede decirme si es que la bala que hemos encontrado corresponde a un arma, a determinada arma, a cuál corresponde. Eso lo va a decir ese perito. Ahora, ¿qué es? Y aquí tenemos que entender la función del perito, porque también, como explicamos en la clase pasada, se le conoce o se dice mucho, se le habla de peritaje, el que realiza la policía. Y hay que hacer una corrección. Lo que realiza la policía es una investigación. Y el informe es el informe en el que da cuenta de los actos de investigación. Hemos dicho que la investigación se hace para tener un conocimiento que no tenemos, es decir, algo que no conocemos. Esta investigación o este documento de investigación es un documento muy completo, que tiene una técnica, tiene una metodología, que nosotros vamos a conocer esta noche cómo es que se desarrolla. La primera clase decíamos qué se investiga, analizamos nosotros qué es el accidente y sus causas, y esta noche vamos a ver cómo es que se investiga. Y de tal manera de que usted cuando reciba ahora un informe de investigación va a estar en la capacidad de analizar, ¿no?, y de poder saber cómo fue confeccionado y quizás, ¿no?, en algunos párrafos, en algunos acápites de este informe, si es que tiene una rigurosidad criminalística, científica, y apoyándose en técnicas para arribar a las conclusiones que se nos han formulado. Bueno, sin más, a ver, acá ya nos están haciendo unas preguntas. Buenas noches, Walter Paico nos dice, ¿y el ITP? El ITP es, sí, la Inspección Técnico-Policial. A ver, voy a plantear lo siguiente, ¿ya? Si un perito balístico me puede, mediante un dictamen, porque lo que elabora un perito balístico es un dictamen pericial, no un informe. A ver, el perito, que es una persona que tiene un conocimiento en determinado profesión, arte o ciencia, que nos va a brindar dentro del proceso, esto es muy importante, va a aportar al proceso estos conocimientos, pero que sean conocimientos ajenos al derecho. Es decir, el perito no nos va a decir que este señor actuó con imprudencia, porque actuar con imprudencia es una valoración, y esta valoración pues la va a hacer el juez.
El perito no nos puede decir que la causa del accidente es la negligencia del conductor al haber hecho esto, porque él está eh, valorando un acto, una conducta que se ha desplegado. Entonces, el perito aporta dentro de la ciencia, arte, profesión que él domina, que conoce, en la cual tiene conocimientos y experiencia, pero que son temas ajenos al derecho. Repito nuevamente, el balístico, cuando nos va a explicar si es que el arma corresponde o a qué arma corresponde, si el perito químico nos va a decir si la persona tiene los restos químicos, ¿no?, típicos, clásicos, o que corresponden a una persona que ha manipulado un arma de fuego, si el médico legista nos va a explicar cuál fue la causa de la muerte, cuál fue el mecanismo de las lesiones que finalmente produjeron la muerte, si el perito grafotécnico nos va a explicar, por ejemplo, si es que la letra, ¿no?, que encontramos en un documento cuestionado que forma parte del proceso, si corresponde al puño gráfico del procesado. Como vemos, ¿no?, todos estos conocimientos que se aportan son conocimientos ajenos al derecho, totalmente ajenos al derecho. Es decir, un juez, un abogado, un especialista, un profesional en el derecho no tiene esos conocimientos que son de especialización de ese ámbito. Entonces, el que finalmente nos digan, ¿no?, que incurrió en determinada conducta, eso es, o lo encuadren dentro de las normas, y estamos hablando de normas, ya estamos hablando de temas propios del derecho. Entonces, lo que sí nos dice un investigador es en forma objetiva qué fue lo que pasó y cómo pasó. Si llegamos a un lugar y encontramos pues vehículos volteados, no sé, encontramos una persona tendida en la calzada, pues vamos a realizar una investigación primero para establecer si verdaderamente se trata de un accidente de tránsito. A veces son personas que son abandonadas o es otra la causa de muerte, como me ha ocurrido investigar a mí también un caso en que se había arrojado una persona ya sin vida por una herida por un proyectil por arma de fuego, se le había arrojado en la vía pública y pasaron otros vehículos por encima, pero la causa de la muerte que lo determinó después el perito forense fue que, el médico legista, perdón, el Instituto de Medicina Legal, fue que la causa de la muerte fue por proyectil de arma de fuego. Entonces, lo primero es determinar que fue un accidente y luego cómo es que se produjo, es decir, cómo fue la secuencia, cómo se desarrollaron los actos, porque entendamos que un accidente de tránsito tiene una fase previa, ¿sí? O sea, si hablamos geográficamente, nosotros tenemos un lugar de origen o un lugar de donde nosotros nos desplazamos hacia otro lugar. Entonces, tenemos el punto número 1, el lugar de donde nosotros nos desplazamos. Segundo, el lugar donde ocurre el contacto. Y tercero, hacia dónde nos dirigíamos finalmente. Entonces, estos tres espacios en tres momentos distintos son importantes que nos sean explicados. ¿Para qué? Para, en base a ello, y viene lo importante, valorar esas conductas dentro del derecho. Es decir, la investigación policial no va a concluir en eso. Nos va a decir objetivamente, esto sucedió, el auto estaba circulando por la avenida tal en el carril izquierdo con dirección de sur a norte. Bien, y esto el perito no lo hace porque, bueno, simplemente sea un chamán. Fíjese que esto es un conocimiento ajeno al derecho, este es un hecho objetivo. Luego nos dirá, y el peatón cruzaba la calzada, ¿no?, de la avenida tal, donde ocurrió el hecho, en sentido de este a oeste. Entonces aquí ya nos está el perito ayudando para que nosotros podamos conocer cuáles fueron los actos que realizaron. Entonces nos va a decir que en determinado punto, si fue en el centro, en el carril izquierdo, ¿por qué es importante el lugar exacto donde ocurre? Porque, por ejemplo, ocurren accidentes que son choques frontales en los que un vehículo invade el sentido del otro. Entonces, cuando hay esta invasión del sentido de circulación, pues vamos a tener nosotros que lo que tiene que determinar en este caso el investigador es quién fue el que ingresó al carril del otro. Y eso lo va a hacer en base pues a la fijación de los restos, vestigios o indicios que va a encontrar en el lugar.
Entonces, estas son las hipótesis de investigación, ¿no? Que el perito va a ir confirmando, descartando, haciendo uso, aquí viene esto, ¿no? Haciendo uso o apoyándose en técnicas y en los principios criminalísticos que vamos a ver al final. En base a ello, nos va a explicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Qué fue lo que pasó y cómo pasó. Ahora bien, hasta ahí termina el trabajo del investigador. Ya nos ayudó tremendamente con un conocimiento especializado. Ahora, el problema está cuando tenemos los llamados factores. Porque esto de determinar el factor predominante, el factor contributivo, se cree de que lo que ha hecho el investigador es decirnos quién es el responsable o culpable del evento. Es decir, valorar las conductas. No simplemente decirnos esto pasó de esta manera. Gracias, es una valiosa ayuda, ya lo sé. Ahora bien, corresponderá en este caso al juzgador a valorar, ¿no?, estas conductas y encuadrarlas dentro del derecho. Un perito balístico no va a decir él es el asesino. Simplemente va a responder a la pregunta si corresponde al arma o no corresponde al arma. El perito grafotécnico no va a decir él es un estafador, él falsificó la firma. Nos va a decir sí, el puño gráfico corresponde a esta persona. ¿No? En fin, nos van a dar esta información. No nos va a decir ya todo con crueldad, con temeridad, ¿no? Demostrando por la ira que tenía y poseído y fue y le disparó a la persona. Eso no nos va a decir ningún perito. El perito es el que va a aportar conocimientos especializados ajenos al derecho. Totalmente ajenos. Es decir, cuando ingresa al derecho, da valoraciones jurídicas, ya no está actuando como investigador. A ver, nos preguntan acá si el perito PNP en su informe no determina responsabilidad. ¿Es correcto que el PNP considere como el factor determinante y contributivo? Don Owen Cornejo, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, el investigador de la policía en su informe no determina responsabilidad. No, claro, no es la labor del investigador hacer eso. ¿Es correcto que el policía considere el factor determinante y contributivo? Repito nuevamente, no, un investigador no valora las conductas. La investigación tiene una característica que es la objetividad. Ya cuando usted lea en cualquier informe que dice, ¿no?, el factor predominante, la acción irreflexiva del conductor de la UT1 al circular, entonces ya está dando una valoración, ya perdió la objetividad totalmente. El objetivo es que nos diga, circulaba de sur a norte, el otro de este a oeste, y el impacto, el contacto entre ambos se produjo en tal lugar. Luego, este vehículo se desplazó hacia tal lado, quedando en esta posición, y el otro quedó en aquella posición, en donde se produjeron las lesiones que determinaron su deceso. Eso es todo. Entonces, con eso ya nos dio la información necesaria. ¿Es correcto que el informe policial correcta Walter Livias, predominante y contributivo? Considero particularmente que no. Rosa Fabián decía, actualmente la PNP tiene peritos en accidente de tránsito y ¿dónde se encuentran? Gracias. A ver, Rosa, la policía tiene una unidad no de peritajes de accidente de tránsito, sino una unidad de investigación de accidente de tránsito. Son investigadores e investigadores muy buenos, muy profesionales. Me precio de haber formado parte de esa gran familia de las 50 Comandancia UIAT, pero investigadores, ¿no? Siempre se habla de peritos en accidentes. En todo caso, el informe, ¿cuál es el objeto, don Owen, del informe policial? Bueno, el informe policial nos va a servir para conocer o saber, mejor dicho, explicar algo que en el conocimiento común de las personas no podría hacerse o podrían entrar en contradicciones. Vamos a pasar a hacer una presentación con diapositivas, si me lo permiten, para poder explicar un poco este tema. Yo sé que ya lo bueno, es que ya hemos llamado su atención. Así que, sin más, vamos a pasar a compartirles una serie de diapositivas para poder entender mejor. Y vamos a hablar hoy día sobre la investigación de accidente de tránsito y específicamente vamos a ver ahora cómo es el proceso, cómo se desarrolla el proceso de investigación. Habíamos dicho que la investigación policial tiene ciertas características, ¿no? Acá nos está faltando una que ya la dije en su momento. Primero, que es obligatoria.
No hay un accidente de tránsito que no se investigue, sea con la consecuencia que sea con daño material o sea con daño personal, la investigación de accidente de tránsito es obligatoria. Es decir, nadie puede eximirse de una investigación cuando participa en un accidente de tránsito. Eso es decir, yo voy a arreglar, perdón el término, o yo voy a solucionar, voy a llegar a un acuerdo, por lo tanto la investigación ya no puede continuar. Esto es un error también muy frecuente en nuestro medio. Incluso en el manual de investigación de accidente de tránsito de la policía, también se dice de que si las personas desean hacer una transacción, entonces ya no se va a continuar con la investigación. Y esto es un grave error, porque la investigación es obligatoria. ¿Y por qué? Porque forma parte del derecho público. Tenemos un interés público en conocer cuáles han sido las causas del accidente. Segundo característica de la investigación, que es oficial. Es oficial porque la realiza el Estado a través de la Policía Nacional. Es decir, los particulares podemos investigar accidentes. Yo, por ejemplo, investigo accidentes, ¿sí? Pero investigo accidentes de una manera particular, ¿no? En cambio, la investigación, que es la que se realiza por mandato de las normas, es decir, por el principio de legalidad, por el mandato de la ley, por el mandato de la ley 27181, la Ley General de Tránsito de Transporte Terrestre, ahí está el mandato de investigar, dice la policía, previene, investiga y denuncia las infracciones y los accidentes de tránsito, y ahí están los accidentes de tránsito. La investigación de accidentes de tránsito es metodológicamente regulada, sí, porque en el manual de investigación vamos a tener nosotros una metodología, es decir, ahí nos va a explicar los pasos que se van a seguir para realizar la investigación. Entonces es metodológicamente regulada. Y esto lo digo porque siempre, por ejemplo, a mí como investigador particular, cuando participo como perito de parte en un proceso, siempre la pregunta del representante del Ministerio Público de Perito para que diga, para que explique usted cuál es el método que ha utilizado. Esto es muy fácil para la policía porque el método que realiza es el que está regulado pues, en el Manual de Normas y Procedimientos. Es decir, un policía que realiza la investigación obligatoria oficial no puede realizar, o mejor dicho, no lo puede hacer bajo una metodología distinta que aquella que esté regulada. Se apoya en ciencias y técnicas, claro, porque aquí vamos a recibir el apoyo de ciencias. Por ejemplo, ¿no? Cuando queremos saber si la persona se encontraba con presencia de alcohol en la sangre, bueno, vamos a ir a la química. Cuando queremos saber cuál fue la causa de la muerte, a la cancerología forense. Cuando queremos, por ejemplo, cuando exista una duda, porque hay la hipótesis o la versión, de que el conductor dice, los frenos me vaciaron, no respondían, o se rompió la dirección, no podía guiar el vehículo. Entonces aquí pues va a ser la mecánica. Vamos a apoyarnos en la ciencia, por ejemplo, para el establecimiento de la velocidad, ¿no? La física, ¿no? La fricción, la dinámica, el movimiento, la fuerza, ¿no? En fin, todo lo que tiene que ver con la ley de Newton para conocer, en este caso, con respecto a la velocidad. Entonces, se apoya en ciencias y también en técnicas, porque hay técnicas, como vamos a ver, hay las técnicas que son, por ejemplo, para la toma de la escena, para la fijación, el levantamiento, ¿no? La elaboración del croquis, la elaboración del plano, el cotejo de niveles, el estudio comparativo, y estas son técnicas. Entonces, se apoya en ciencias y técnicas. Una investigación, un informe de investigación en la cual no le explique cuáles han sido las ciencias en las cuales se apoyó y cómo fue que fueron utilizadas en el informe de investigación, pues puede ser cuestionable. Lo mismo que las técnicas que se emplearon. Es formal, es decir, tiene una formalidad. Hay un modelo, un esquema de un documento. Les comentaba la clase pasada que en Chiclayo me contaba un alumno, un alumno me contaba que en Chiclayo la policía denomina a los informes de investigación, informe pericial, ¿no? De investigación pericial, algo así. Bueno, aquí hay un problema porque si usted revisa el manual de normas y procedimientos, tiene un modelo y tiene un encabezado. Entonces, no lo podemos llamar de cualquier manera. Aquí tiene una formalidad que rigurosamente se tiene que cumplir. De lo contrario, ese documento puede ser cuestionado. Entonces, todo lo que ustedes están viendo, doctores, si son abogados defensores o son parte de un proceso, y van a leer un informe de investigación, pues ya más o menos se van a dar cuenta cuáles son los puntos en los cuales usted se va a basar para analizar ese documento y finalmente determinar si es que se ha realizado o se ha elaborado de acuerdo a lo que dicta la norma o no.
requiere de especialización, o sea, cualquiera no puede hacer una investigación tampoco. O sea, requiere una especialización, es decir, de ciertos conocimientos, ¿no? Para poder realizar la investigación. De tal manera que hay unos requisitos, el principal y el esencial, por ejemplo, dentro de la policía para hacer esta investigación, es que haya seguido un curso de capacitación en investigación de accidentes, ¿no? Y además que tengas otros conocimientos, como por ejemplo en mecánica, que seas titular de una licencia de conducir y otros. Entonces, uno de los elementos iniciales que usted va a hacer para verificar si ese documento ha sido elaborado siguiendo estas disposiciones es ver si es que esta persona que está firmando este informe, que está conduciendo esta investigación, lo que le llaman el instructor de la investigación, no perito, ¿no? Sino el investigador, el instructor de la investigación, si es que esta persona cumple con esos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, pues no puede realizar la investigación. Por eso es que la investigación requiere especialización y además que es instrumental, o sea, la investigación va a ser, como le decía, un medio para conocer qué fue lo que pasó, pero no es el fin, es decir, no nos va a decir quién es el responsable y quién es el culpable, simplemente se va a limitar a explicarnos qué fue lo que pasó, ¿no? Y cómo pasó. Ahora, dentro de los métodos y técnicas aplicadas, vamos a tener tres fases o tres etapas diferenciadas. La primera es la recolección y registro de datos, que es la parte en la cual el investigador va a hacer todo el acopio de la información necesaria para poder realizar el segundo acto, que es la reconstrucción. A ver, la recolección, entendemos el término, es recoger, ¿no? Recolección es hacer una colección, o sea, recoger y agrupar determinados, por eso es que tenemos un llamado patrón de búsqueda, y aquí vamos a tener diversas técnicas mediante las cuales vamos a hacer pues algunas diligencias como el aislamiento de la escena, justo lo que decía el participante, la inspección técnico-policial que le llaman, ¿no? Vamos a hacer el aislamiento, vamos a ingresar al lugar, hay técnicas, ¿no? Para poder, realizar el patrón de búsquedas. Vamos a hacer primero el hallazgo, o sea, decir, vamos a conocer qué es lo que hay, vamos a fijarlo, ¿no? Posteriormente lo vamos a fijar y vamos a hacer el registro de todo aquello. Carlos Tasso Tapoma está rayando las diapositivas. Para toda la información. Además de esto que se hace en campo, va a haber unas solicitudes, un requerimiento de información a autoridades. Vamos a pedir, no sé, pues antecedentes penales, vamos a pedir el reconocimiento médico legal, vamos a pedir el dosaje etílico, o sea, cosas que no va a proporcionar el mismo investigador por las acciones de campo, sino que son algunos elementos, ¿no? Que le van a servir para la investigación, que los va a recibir, ¿no? Y los va a requerir para hacer este acopio. Una vez que tiene todo esto, porque casualmente, ¿en dónde está la especialización del policía? En saber qué es todos los documentos, todos los elementos que él va a pedir. Es como el cocinero que va a requerir de todos los ingredientes, ¿no? Pero no solamente los ingredientes, sino también sabe que debe tener un horno, debe tener una cocina, en fin, debe tener utensilios. Entonces, es como preparar todo ello, ¿no? Una vez que ya tiene todos los elementos, entonces va a realizar la segunda etapa, que es la reconstrucción. Y entendemos reconstrucción en el acto de volver a construir algo que ya se perdió. Eso es reconstrucción. O sea, reconstruir no es hacer un 3D. Mucha gente dice, no, yo soy perito reconstructor. A ver, vamos a explicar. ¿En qué consiste la reconstrucción? La reconstrucción consiste en volver a hacer, ¿no? Algo que ya se perdió. O sea, algo que sucedió en un momento y que nosotros lo perdimos, no estuvimos presentes. Por lo tanto, en base a estos elementos, a todos estos elementos que hemos hecho en la primera fase de recolección, registro y acopio de datos e información, es aquello que nos permite hacer la reconstrucción del accidente. ¿Qué significa la reconstrucción? Volver a construir lo que se perdió. Ahora, ¿cómo lo volvemos a construir? Muchas personas dicen, bueno, si lo vamos a reconstruir es porque vamos a tener otro vehículo, vamos a tener otro peatón y lo va a tener que atropellar de esa manera. No, lo vamos a hacer de manera
gráfica. Y la forma gráfica básica y elemental es hacer primero un croquis y luego un plano. Entonces, este croquis o este plano es el elemento, vamos a decir, en el cual se muestra gráficamente la reconstrucción del hecho. La reconstrucción la vamos a hacer en este plano y la vamos a hacer también en nuestro llamado análisis integral. En el análisis integral, usted va a tener un relato. Te va a decir, no, la UT1 era desplazada por su conductor por la avenida tal, en dirección de sur a norte. Fíjense que ahí está la UT1 desplazándose. Pero esto lo tiene ahí usted de manera gráfica en el plano a escala, con medidas, porque toda investigación debe tener un plano a escala con medidas. Entonces usted, cuando usted es un investigador ya experimentado, ¿no? Usted va a pedir el informe policial y se va a ir de frente al plano. Y en el plano usted va a ver la reconstrucción del hecho. Porque ese es un documento, ojo, ahí no se puede falsear, ahí no se puede mentir, no se puede inventar. Porque esto que ve usted aquí, ¿no? Ve usted aquí en este cuadro, en el segundo, que es la reconstrucción, se hace en base a la fijación de las evidencias o en base a los restos, indicios o vestigios. Entonces, uno, si usted tiene en sus manos un informe de investigación de los muchos que hay, en los cuales no tiene este plano, no se ha realizado una de las fases importantes en la investigación de los accidentes. Y aquí viene el primer cuestionamiento. Este plano tiene que estar realizado, confeccionado a escala. O sea, yo he visto algunos planos en los cuales pone una calzada, pues, que parece que tuviera 50 metros, ¿no? O sea, no guarda ni siquiera la proporción y las formas, y un vehículo que dentro del cuadro parecería que tuviera 50 centímetros. Entonces, no, eso no es lo que debe hacer el investigador. Tiene que hacer un plano a escala. ¿No? Aquí vamos a ver después, como por eso le decía, estos son los conocimientos especializados que tiene que tener. Primero, cómo se hace el croquis a mano alzada, cómo se toman las medidas, y segundo, cómo es que se elabora el llamado plano. El plano a escala, o sea, el investigador tiene que saber hacer un plano a escala. Entonces, usted usted si va a hacer una defensa y tiene un informe, usted va a tomar su reglita Northwestern, bueno, no la tengo hoy día por acá, ¿no? Siempre la tengo para mis clases, y va a hacer, de acuerdo a la escala que se presenta, va a hacer las mediciones del caso para ver si coinciden con la inspección, con el acta de inspección técnico-policial. Tiene que coincidir con el acta de inspección técnico-policial. Entonces, esto no es un simple dibujo, nada más, ¿eh? Esto es un documento. Es un documento en el cual el firmante del documento está dando fe que el contenido gráfico que se presenta ahí se ajusta a la verdad. O sea, no es cualquier dibujo. Entonces, esto es la reconstrucción. Mucha gente dice, no, yo soy perito reconstructor. O sea, sabes hacer un plano. Porque el plano es la reconstrucción. Ahora, hay formas de reconstrucción del accidente que usted puede ver, que es un modelo físico-matemático, por ejemplo, que lo hace, sí, un ingeniero físico lo puede hacer. Sí, un ingeniero físico, un matemático lo puede realizar en base pues a la deformación de las estructuras, en base pues a determinados conocimientos especializados que él tiene, él puede hacer una reconstrucción de ese tipo. Ahora, hay ahora muy de moda y que les ofrece mucho la reconstrucción 3D, ¿no? Y le dicen, yo te hago la reconstrucción 3D y es una reconstrucción muy importante y también dicen, muy costosa, ¿no? Muchos clientes que dicen, no, si yo iba a preguntar por una reconstrucción 3D y es bastante costosa. Pues bien, es que todos esos equipos especiales, el software y el conocimiento, pues tiene un costo. Pero aquí viene lo que debemos que tener en cuenta. Esa reconstrucción 3D tiene que ajustarse a los parámetros de la recolección y registro de datos que ha hecho el investigador. Es decir, si el investigador de la policía no ha hecho el registro y recolección completo o lo ha hecho de manera eficiente, ninguna reconstrucción, ni 2D ni 3D, vamos a tenerlo. Entonces, ¿qué es la reconstrucción? Volver a hacer. Entonces, usted lo va a ver en el análisis integral y ahí lo va a ver de forma escrita o narrativa, ¿no? Punto 1, la UT1, el vehículo de placa tal, circulaba por la avenida tal, la altura de la cuadra 15, en sentido de sur a norte.
Y en el plano usted va a ver la secuencia, también lo mismo. Luego la UT2 peatón cruzaba la avenida tal, la altura de la cuadra tal, en sentido de norte, de este a oeste. Entonces usted va a ver en el plano y efectivamente coincide. Entonces luego le va a contar cuál fue la secuencia, que es la misma que se va a representar. Todo lo que usted ve en el análisis integral, usted lo va a ver en el plano. Entonces es un elemento muy importante, este plano. Y aquí viene esto. Todo informe de investigación debe tener un plano. Todo informe de investigación debe tener un plano. Y finalmente viene, una vez que hicimos la reconstrucción es simplemente los hechos objetivos nada más. Este vino de norte a sur, este, y en este punto impactaron. Producto de ello, hubo pues un movimiento posterior en el cual la UT1 termina en tal lado y la UT2 termina en el otro lado. Bien, ya tenemos nosotros la reconstrucción del hecho. Ahora viene la última parte, que es el análisis. ¿No? ¿El análisis de qué? Como vamos a ver, de varios elementos que nos han sido proporcionados durante la etapa de recolección y registro de datos. A ver, vamos a ver cómo se investiga. Vamos a ver que existe un primer interviniente, que es generalmente un policía de patrullaje a pie o que está en un patrullero en el cual se le comunica que ha habido un accidente y él toma conocimiento del hecho. O sea, me ha pasado, ¿no? Estoy patrullando en una calle, escucho una frenada y luego escucho un golpe. Entonces yo tengo ahí un conocimiento por medio de mis sentidos. No he visto nada, simplemente lo he escuchado nada más. Y la hipótesis me dice de que ha ocurrido un accidente. O a veces estamos en patrullaje y se acerca un automovilista y nos dice, jefe, 1 kilómetro más atrás acaban de chocar 2 vehículos. Pero ya tomé conocimiento del hecho. A veces estamos en otro lugar y somos alertados por la central que nos dice, ¿no? Desplácense al patrullero número tal, desplácense a tal lugar, que ha ocurrido un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque ha sido llamado al 105 o porque lo han visto por los medios de comunicación o las cámaras de videovigilancia. Entonces, el primero es tener conocimiento del hecho. El segundo es la comprobación o verificación del hecho, porque es una información que no ha sido corroborada, simplemente la hemos tenido nada más. Es lo que yo escuché, puede ser una frenada, pero nunca se produjo un accidente. O lo que me dicen que se produjo un accidente, a lo mejor ha sido un homicidio, lo mató a golpes, pero como lo ve tendido en la pista, supuso que era un accidente. ¿No? Hay que hacer una comprobación o la verificación del hecho que ha sido comunicado. Ahora bien, sí tenemos frente a nosotros un evento llamado accidente de tránsito. Aquí quiero hacer una aclaración. Todo accidente de tránsito con daños materiales o con daños personales se investiga igual. Solamente van a haber unas ligeras variantes, algo adicional para los casos en los cuales hay lesionados o muertos. Pero el procedimiento de investigación es el mismo. Siempre. Siempre va a ser el mismo procedimiento. Entonces, eso que le digan, por ejemplo, no, el plano lo hace cuando lo hace la unidad especializada. No, señor. El plano lo hace todo policía que investiga accidentes. ¿No? Los análisis, tanto los análisis de derecho de paso, de versiones y otros, lo hace la unidad especializada cuando ellos investigan. No, señor. Todas las investigaciones de accidente se hacen de la misma manera. Lo único que cambia son procedimientos que ya no son propiamente de un caso especial, como por ejemplo cuando hay lesiones o muertes. Entonces, hay la comprobación o verificación del hecho, primero, la identificación de los participantes. Si llega el policía, lo primero que dice, a ver quiénes son los participantes, permítame por favor los documentos de cada uno. Esto que habíamos explicado hace un momento, que si las partes dicen, mira, no, sabes que yo no deseo de que haya investigación porque yo voy a llegar a un arreglo, un acuerdo con el señor. Perfecto, usted puede llegar a todos los acuerdos que estime conveniente, pero, aquí viene el pero, la investigación va a continuar igual. Entonces necesito que me proporcionen su identificación y los documentos que correspondan para cada uno de los participantes. Aquí viene, bueno, si en caso se trata de un peatón y estuviera inconsciente, ya sabe también el policía que va a tener que tomar algunos documentos para identificarlo para su posterior atención, ¿no? Para poder hacer registro de su identidad. El aislamiento y protección de la escena, ¿no? Claro, a ver, aislamiento y protección. ¿Por qué?
El accidente de tránsito ocurre en un espacio público. No es lo mismo que si, por ejemplo, tenemos una habitación y en esta habitación ha ocurrido un homicidio, nosotros podemos cerrar la puerta y tenerlo meses, incluso cerrado, pero la vía pública es un elemento de uso diario y permanente. Hay una dinámica de uso ahí. Por lo tanto, el cierre o el aislamiento tiene que ser lo más breve posible, pero es necesario. ¿Por qué? A ver, voy a explicar. Porque si nosotros no hacemos el aislamiento y la protección de la escena, todo aquel resto, indicio, vestigio que se recoja posteriormente sin haber realizado aislamiento, no va a tener valor en el proceso, sino simplemente se va a tomar de manera referencial. Entonces, este aislamiento y protección de la escena es muy importante. Les cuento que, no sé si ustedes recuerdan el caso Pasamayo. Caso Pasamayo, la empresa de transporte San Martín contra un camión, Leritza creo que era, chocan en la variante Pasamayo un 2 de enero, ¿sí? Y el bus de San Martín, la empresa de transporte San Martín de Porres cayó al abismo y murieron más de 50 personas. Entonces, en las acciones de res nunca hubo un aislamiento de la zona. Y muchas personas transitaron, caminaron por ahí, movieron muchos elementos y es más, utilizaron algún tipo de maquinarias para poder bajar hasta el lugar, ¿no? Se ubicaron algunos tipos de maquinarias, lo cual modificó completamente el espacio. Entonces, cuando nosotros tenemos un lugar del accidente, ¿no? Que ha sido contaminado, ya difícilmente podemos establecer en el proceso que los hallazgos que haya tenido el investigador correspondan al evento. Entonces, por ahí se encontró una melladura, entendiendo que la melladura es ese raspado, ese surco, ¿no? Que se produce en el contacto de una parte metálica con la calzada. Entonces, entendamos esto, si los dos vehículos que tienen neumáticos y tienen determinada altura chocan y uno se despista y cae, pero en el centro de la calzada encontramos una melladura bajo el principio de correspondencia, ¿cómo lo explicamos? Ahora, no había necesidad de explicar porque en el proceso se presentaron fotografías que habían tomado, videos, fotografías que habían tomado las personas que habían pasado por el lugar y inicialmente no se veía ninguna melladura. Entonces se estableció que luego con un tipo de maquinaria que se utilizó para poder bajar a las personas que iban a prestar auxilio y recoger a algunos de los heridos, ¿no? Se habían colocado una especie de polea, lo cual había ocasionado esas melladuras. Entonces, aquí no es necesario que la defensa, por ejemplo, eh, presente fotografías diciendo que es posible que lo haya hecho otro elemento, sino simplemente, si no hubo aislamiento y protección de la escena o del lugar, porque no, el término es incorrecto, el término es del lugar, el aislamiento y protección del lugar del evento, entonces todo hallazgo que se realice sin el debido aislamiento y protección no pueden ser tomados al momento de hacer la investigación y obviamente no van a servir tampoco en el proceso. Entonces esto es muy importante, ¿no? El aislamiento y protección. Ahora, ¿por qué le digo que no utilicemos el término escena? Bueno, porque vamos a diferenciar lo que es la escena del crimen, ¿no? La escena del delito, que es el lugar del delito. A ver, ¿qué cosa es una escena en una obra? Una escena es cómo interactúan los personajes y que suceden hechos, es decir, hay movimientos, diálogos, ¿no? Y cosas que suceden. La escena no es un lugar. Entonces, vamos a diferenciar lo que es la escena. La escena es la representación que se hace el investigador en su mente una vez que ha analizado los elementos. Entonces, la escena está aquí. Lo que tenemos al frente es el lugar donde ocurren, supuestamente, los hechos. No es una escena, ¿no? La escena es la serie de actos que el investigador va a interpretar. Es decir, es una interpretación mental. La escena no es un lugar. Bueno, va a haber identificación y referencia de los posibles testigos. Esto es muy importante, ¿no? Dentro de las personas que están alrededor vamos a encontrar comentarios, ¿no? Que vamos a confirmar o descartar, porque a veces hay personas que llegan y nos dicen, no, este señor está viniendo del mercado, yo siempre lo conozco, yo lo veo.
Entonces aquí tenemos un dato de una persona que nos está dando una información que puede ser valiosa para la investigación. Por lo tanto, es importante identificar y tomar la referencia de los posibles testigos. A veces tenemos vendedores ambulantes, pero estas versiones que nos van a dar finalmente van a tener que ser corroboradas con los elementos objetivos. O sea, no vamos a basar todo en lo que nos dicen las personas. Vemos que muchos informes son simplemente narraciones, ¿no? Y no hay ningún sentido de congruencia entre lo que nos cuentan o no lo pueden demostrar. Bueno, luego la comunicación a las autoridades competentes, es decir, ¿no? Si hay un herido, pues al hospital, ¿no? Al rescate, ¿no? Y las demás autoridades que tengan que participar. Aquí viene luego la ocupación del lugar. Una cosa es el aislamiento del lugar, ¿no? Aislar es colocar barreras físicas para que este lugar quede un perímetro, ¿no? Y cuando hacemos la ocupación del lugar, ya es inicialmente el personal de primer interviniente hacer algunas marcas de algunas cosas que se puedan quitar o que sean necesario quitarlas. Por ejemplo, si voy a tener la posición de un lesionado, el herido, ¿no? Pues de gravedad, no fallecido todavía, pero que va a ser llevado para atención, pues yo puedo marcar dónde está la ubicación de ellos, ¿no? Haciendo la silueta para que posteriormente lo lleven, ¿no? Y pueda salir para que en esta ocupación, es decir, aquí viene una defensa del lugar, pero como les decía, esto tiene que ser lo más rápido posible. Ahora también hay la identificación de las posibles cámaras de seguridad, ¿no? ¿Por qué? A ver, si la investigación nos va a decir qué fue lo que pasó y cómo pasó, es porque no podemos tener conocimiento de ello al simplemente ver cómo fue que quedaron. El investigador en la escena, es decir, en su representación mental, él va de inmediato, bajo los principios criminalísticos, va a decir, ah, esto ocurrió de esta manera. Pero hoy en día tenemos elementos que nos facilitan mucho la investigación y son las cámaras de videovigilancia o las cámaras de seguridad. Entonces, identificar las cámaras que pudieran haber en el lugar, tanto aquellas que son parte del, o decir, del Estado o de las municipalidades, y también aquellas que puedan ser de particulares, que son las que tienen la mayoría de estas cámaras, ¿no? Que nos van a ayudar con sus imágenes. Ahí ya no necesito yo reconstrucción, necesito mucha ciencia. Ahí ya me está diciendo qué fue lo que pasó y cómo pasó. Luego, la entrega de la escena. Ya, una vez que yo hice todo esta protección y se comunicó, en este caso, al investigador, y aquí es donde viene el problema número uno. A ver, ¿quién es el primero que llega? El que llega primero es un policía de comisaría de patrullaje. ¿A quién va a llamar? En el caso de daños materiales, ¿no? O lesiones, va a llamar a su colega de la misma comisaría. Entonces ese colega de la comisaría tiene que estar de inmediato en el lugar para que realice la fase propia del investigador, que es la recolección de datos. Este simplemente ha hecho la protección del lugar con algún conocimiento. Nosotros vemos que en algunos lugares llega pues un policía y se pone a recoger los restos, los jala, los coloca, los apila a un costado, ve un zapato que está por ahí, lo patea, ¿no? O pone o junta la cartera, las prendas de la víctima y los pone encima del mismo cadáver, ¿no? Los pone próximos, cercanos. ¿Qué cosa está haciendo? Está contaminando la escena porque está moviendo, el lugar, porque está moviendo los elementos, ¿no? Que van a servir para que el investigador encuentre tal cual, ¿no? Es decir, que se mantenga la mismidad del lugar cuando llegue el investigador para realizar, ahora sí, la inspección técnica. Es de más decir que esta identificación de participantes, aislación de los testigos y otros más, es decir, esta ocupación de la escena y la posterior entrega, tiene que protocolizarse en actas. Entonces, si usted tiene un caso de homicidio, porque estamos hablando de la defensa penal, ¿no? En el cual ocurrió el evento, llegó el personal de, no sé, pues, de patrullaje, fue el primer interviniente, hace su acta de intervención, y usted ve que el accidente ocurrió a las 7 de la mañana y la inspección técnica policial se desarrolló a la 1 de la tarde. Pregunta, ¿qué pasó entre 7 de la mañana y 1 de la tarde con ese lugar del accidente?
No, es que vino el personal de la comisaría y estuvo en el lugar y a la 1 llegó, ¿no?, de la comisaría el policía que iba a hacer la inspección técnica policial o la unidad especializada. Muy bien. Todo eso que estamos refiriendo tiene que estar protocolizado en acta. Entonces, una de las actas que usted va a buscar en este informe de investigación es el acta de ocupación de la escena, el acta de entrega. Es decir, yo a las 7 de la mañana hice la ocupación de la escena, el accidente fue 6:55, 7 de la mañana hice la ocupación de la escena. Y ahí está el acta. Lo que había alrededor, ¿no?, el perímetro que marqué, hice mi acta. Luego, a las 13 horas se apersonó personal de investigación, de la sección de investigación nacional de la comisaría, a la cual se le hizo la entrega. Se le hace el acta de entrega. Es decir, yo estoy garantizando la mismidad de ese espacio, de ese lugar, conforme lo encontré, conforme nada se ha movido y se lo estoy entregando tal cual para que él continúe con las diligencias. Todo tiene que estar protocolizado en actas y es muy importante que usted revise que estén esas actas presentes en la investigación. Y finalmente, ese primer interviniente va a ser la llamada acta de intervención. Mire que cada uno de esos puntos da para el desarrollo de una clase, ¿no? Porque el acta de intervención, por ejemplo, bueno, las actas de intervención son actas en las cuales el policía que interviene, ¿no?, obviamente, es el que va a describir cuáles son los actos que realizó y objetivamente qué fue lo que encontró. Él no puede decir en el acta de que ahora tal se produjo un accidente de tránsito, porque no le consta. No le, y en que la UT1 ya pone que la UT1 venía por acá, la UT2, y aquí es donde está la primera gran confusión que ha tenido graves problemas procesales. A ver, esta denominación de UT1, UT2. Bueno, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero se denomina unidad de tránsito 1 o 2, y esto no es tabú, no es ciencia, de acuerdo a su participación en el evento. Es decir, al orden de participación, teniendo como la UT1 al colisionante y la UT2 al colisionado. Si tenemos una secuencia de eventos, como por ejemplo, ¿no?, en la UT1, impacta a la UT2, esta se despista y choca contra una pared o contra un kiosco y atropella a un peatón. Entonces aquí tenemos la UT1, fue el que impactó inicialmente, la UT2 fue el vehículo impactó, la UT3 fue el objeto, puede ser una pared, puede ser un poste, si es una unidad de tránsito, no crean que unidad de tránsito es la que se mueve únicamente. Y finalmente al peatón al cual que estaba sobre la acera como UT4. Entonces, ¿cuándo se denomina UT1, UT2, UT3? Cuando se ha establecido la secuencia del evento. Por lo tanto, en el acta de intervención no pueden decir UT1, UT2, UT3, porque esta denominación se hace cuando ya tenemos el resultado de la investigación y tenemos la secuencia. Entonces, una vez que se estableció la secuencia, ya decimos, bueno, este fue el primer colisionante, este fue el primer colisionado, luego hubo un tercero, luego hubo un cuarto. Entonces, ya los identifiqué todos, ahora sí le doy la denominación. Pero aquí vemos que el que llega a realizar el acta de intervención, ¿no?, dice, el conductor de la UT1 refiere que circulaba por la calle tal y el otro. Es importante esas referencias, pero esa denominación de UT1, UT2 no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En el parte policial, en el acta de intervención, perdón, se han consignado de esa manera UT1, UT2, pero en la investigación se establece una secuencia y se invierte la denominación, lo cual finalmente el juez dice, oiga, yo bajo un principio de objetividad, acá me dice que este vehículo es la UT1 y si usted me dice al final las conclusiones que el conductor de la UT1 ha infringido tal norma, entonces yo entiendo que es este. No me lo cambie. Entonces, aquí en las actas de intervención no se debe hacer esta denominación, sino simplemente que encontrándose el servicio, fue notificado por la central que se constituya a la altura de la cuadra 5 en la avenida tal, porque se habría producido un accidente de tránsito. A horas tal, llegamos al lugar encontrando al vehículo y viene, ¿no?, placa, año, marca, color, conducido por el señor fulano tal, y el otro vehículo lo encontramos acá. Este vehículo fue encontrado, y este es otro tema, no puede decir que fue encontrado en su posición final, sino fue encontrado en determinado lugar. Fue encontrado en la calzada sur con su estructura anterior orientada hacia el norte.
¿sí? Y el otro fue encontrado en otro lugar. Es decir, ya está dando una referencia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que si no tenemos nosotros el aislamiento y la protección del lugar, y tenemos que restablecer el tránsito rápidamente, entonces esos vehículos se van a mover de su ubicación. Entonces, cuando vengan a hacer la ITP, muchos errores van en esto. Dice, fue encontrado en su posición final. A ver, ¿a qué se le llama posición final? Dentro de la secuencia del evento, ¿no? Hay un contacto, hay un enganche, un desenganche y finalmente sus posiciones finales. Las posiciones finales es donde quedan, donde se agota la fuerza, ¿no? Que ha sido consumida en el impacto o la fuerza de desplazamiento de ambos y ya no tienen movimiento. Esa es la posición final, pero no aquella en los cuales los conductores no han realizado alguna modificación o la movida. Entonces, afirmar que esa es la posición final no es apropiado y como ven es uno de los grandes inconvenientes en la investigación. Bueno, esto es el primer interveniente. Ahora vamos a ver qué cosa es lo que hace un investigador o qué hace un investigador. En primer lugar, el acta de recepción de la escena. Recibe la escena, va a firmar un cargo, qué es lo que recibe y cómo lo recibe. La recepción de documentos que le van a proporcionar el personal del primer interviniente y va a verificar inicialmente el policía los documentos para ver quiénes son los participantes. Entrevistas preliminares, simplemente una indagación muy sumaria, ¿no? Señor, usted es el conductor acá, espera un momentito, usted es el otro, sí, dígame qué fue lo que pasó, luego el otro, por separado obviamente, qué fue lo que pasó y yo tengo ya una idea. Luego a los posibles testigos que han sido que me han referido al personal del primer interviniente para tener mayor información, ¿no? Estas son las entrevistas preliminares. Entonces, aquí vamos a empezar la llamada inspección técnico-policial. A ver, la inspección técnico-policial es una diligencia necesaria y obligatoria para los casos de investigación. La inspección es una revisión, como su nombre lo indica, ¿no? Del lugar. Vamos a realizar una verificación de lo que hay en el lugar, pero lo vamos a hacer desarrollando diferentes técnicas. Y esto lo hace el efectivo policial. No es lo mismo la inspección técnico-policial que la inspección técnico-criminalística, que esto lo hacen ya los peritos criminalísticos que llegan al lugar, ¿no? Con su manilito blanco y que van a hacer una serie de actos, pero ya tenemos una inspección técnico-criminalística. La inspección técnico-policial es quizás un poco más básica y va a hacer primero lo siguiente. Primero, vamos a hacer la búsqueda de restos y vestigios, o lo que le llaman también las llamadas evidencias. Ahora, esto es fundamental. Porque si nosotros hemos recibido versiones, nosotros vamos a hacer esta búsqueda y registro de estos elementos, que cuando se produce estas colisiones, estos impactos, en la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos, van a haber restos, ¿no? Que van a quedar y van a evidenciar algo. Es por eso que se le llama evidencia, no en el sentido estricto de una evidencia de aquello que forma certeza en un proceso, sino de aquello que me va a evidenciar algo, va a poner en evidencia algo. Estos restos o vestigios que se van a clasificar de tres formas, ¿no? Se van a clasificar en aquellos que son de orden físico, materiales y biológicos. Los físicos son los que se van a producir casualmente por medio de un contacto físico entre las partes, que puede ser, por ejemplo, la fricción, ¿no? Y puede ser el raspado, puede ser el surco, es decir, por un contacto físico entre dos partes. Por ejemplo, ¿no? Restos físicos pueden ser los arañazos, las estrías, las hendiduras, perdón, los surcos que vamos a encontrar dentro de la calzada. También en la calzada podemos encontrar huellas, ¿no? Marcas, por ejemplo, de frenadas. Estos son físicos porque se producen por un contacto físico. Por ejemplo, la huella de frenada se produce por el corte del giro del eje. Es decir, cuando se pisan los frenos, el eje se traba, ya no va a girar. Entonces, este neumático va a hacer fricción sobre la calzada, es decir, sin girar un mismo lado, va a friccionar sobre la calzada y esto va a hacer que pequeñas partículas del caucho o el material que está hecho el neumático queden impregnados de tal forma que después vemos la huella de frenada. Estos son
los restos físicos. Materiales, que son cualquier objeto, que pueden ser relativos al vehículo, pueden ser espejos, micas, fragmentos de pintura, fragmentos de vidrios, ¿no? Que han quedado en el lugar. El mismo herrumbre, que es ese barrillo que está debajo del vehículo y que cuando se produce el impacto cae. Nunca cae hacia abajo, siempre cae hacia adelante, ¿no? Por producto de la inercia. Entonces usted lo va a ver, es como si usted toma en sus manos un puñado, no sé si usted ha visto los albañiles, cuando toman un puñado de cemento, ¿no? De cemento en polvo y lo lanzan sobre la superficie, queda una especie de estela. Igual pasa con el herrumbre, o sea, no cae hacia abajo, sino cae hacia adelante. ¿Y qué cosa es ese herrumbre? Que me puede dar a mí el indicio, me va a ir indiciariamente dónde se produjo el impacto. Entonces, estas son evidencias del orden físico. Pueden ser también relacionadas al hombre, ¿no? Su lonchera, su cartera, su zapato, el reloj, dónde quedó, son restos. O, por ejemplo, algunas veces que también se dañan señales, ¿no? Y que quedan en un lugar. O, por ejemplo, restos de un trozo de madera, ¿no? En fin, tierra, que sacamos del lugar. Todos estos son restos materiales. Y finalmente tenemos lo del orden biológico, ¿no? Los fluidos, la sangre, ¿no? Que puede quedar en la vía, ¿no? En fin, otros tipos de restos más, ¿no? Cuando se produce la fricción sobre las hojas, sobre el pasto, ¿no? La clorofila también que queda marcado, ¿no? Esta búsqueda de restos y vestigios se va a hacer utilizando técnicas, que puede ser la técnica, pues hay técnicas distintas, ¿no? Rastrillo, peine, cuadrantes, para hacer la búsqueda y siguiendo un patrón de búsqueda. Y luego vamos a tener que fijar todos esos elementos de tres formas, ¿no? En forma descriptiva, en el acta, muy importante. El acta de inspección técnico-policial es la base de la investigación y la reconstrucción. Por lo tanto, usted tiene que darle lectura a esa acta y tiene que ser una descripción muy completa. Una fijación. La fijación va a ser primero descriptiva. Se encontró una huella de frenada, no de tantos metros, ¿no? Orientada de tal forma, de nitidez total, regular, o una huella, una mancha, ¿no? Eh, que puede ser de neumático, en fin, vamos a describir nosotros primero. Primero va a ser descriptiva. Segundo, va a ser planimétrica, es decir, vamos a hacer una fijación con medidas. Y aquí es donde entra muy importante el llamado punto de referencia. ¿Qué es el punto de referencia? Bueno, su nombre indica, es un lugar, es un objeto, ¿no? O un lugar que tiene determinadas características, que tiene que ser fijo, que tiene que ser identificable, ¿no? Y que tiene que ser visible. O sea, no puede ser que, digamos, pues es el medidor de luz que está por debajo del piso, ¿no? Tiene que ser visible. O sea, si llegamos al lugar, es fácil decir, se ha tomado como punto de referencia el poste de alumbrado público, es fijo, no se mueve ese poste, es visible y es identificable, es decir, se puede individualizar de los demás postes porque tiene una numeración. Entonces, este punto de referencia es muy importante porque va a servir en la ITP para que se fijen, ¿no? Los restos que se han encontrado. Ahora, estos restos, existe una técnica para poder hacerlo, que es la técnica de los puntos cardinales. Entonces, el punto de referencia, tenemos punto de referencia, el poste de alumbrado público. Hemos encontrado una mancha de sangre. Ahora, si hablamos de una mancha de sangre, tenemos que describir también qué tipo de mancha es, ¿no? Porque puede ser tipo charco, puede ser esparcido, puede ser, en fin, restregado. O sea, ¿cómo es que encontramos esa mancha? ¿Cuáles son las características? Y que esa mancha ocupa un área pues, de 15 por 15 centímetros, cuyo punto medio se encuentra orientado a tantos metros. Y ojo, aquí utilizamos el método de los puntos cardinales, ¿no? Tantos metros al norte y de ahí tantos metros al oeste, marcando su punto medio. De tal manera que cuando pase y estemos en otra etapa del proceso, podamos reconstruir fácilmente el accidente. O sea, si hacemos una inspección ocular, decimos dónde fue el impacto. Acá dice en el acta que fue. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Es este poste que está acá o este vértice de una vivienda o la puerta del negocio tal, el vértice inferior o el vértice este?
A partir de ahí empieza la medida. Dice 15 metros al norte y de ahí tantos metros al oeste. Listo, aquí fue el impacto. Y vamos marcando los puntos. Este punto de referencia es fundamental. Es decir, si usted tiene una investigación de un accidente en el cual estamos en el ámbito penal, ¿no? Y habíamos dicho que en el ámbito penal no se requiere que sean lesiones de gravedad, basta con que hayan lesiones producto de inobservancia de la regla técnica de tránsito para que tengamos nosotros ya responsabilidad penal. Entonces, este punto de referencia es muy importante. El levantamiento de los restos físicos. Ya. Hay, en el caso, habíamos dicho, tres formas: descriptivo, planimétrico y fotográfico. Entonces, los tres tienen que estar en el informe. Es decir, no basta con que yo diga, encontramos una huella de frenada de 20 metros, no, también tengo que fijarla planimétricamente, cuyo inicio se encuentra, ¿no?, a tantos metros al norte y de ahí tantos metros al oeste, y el fin de la huella se encuentra a tantos metros al norte y tantos metros al oeste del punto de referencia. Entonces yo tengo ahí ya fijada el inicio y el fin de la huella de frenado. La posición final, se encontró al vehículo, a la unidad tal, en el lugar, en su posición final, ahí sí fue la posición final, y encontrando su vértice anterior izquierdo, se toman dos vértices, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos un vehículo, se toma este vértice y el vértice opuesto, ¿no? Ellos dos se van a tomar con relación al punto de referencia para luego establecer dónde fue, dónde quedar. Estos son pasos importantes, ¿eh? Si usted encuentra que en la investigación carece de todos ellos, usted puede cuestionar esa investigación. Bueno, el levantamiento de restos físicos. Van a haber elementos físicos. Por ejemplo, en el caso de un atropello y fuga, encontramos un resto de una mica, un faro o fragmento o película de pintura. Entonces aquí se va a levantar, se va a recoger, se va a hacer el levantamiento con la respectiva acta de cadena de custodia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos elementos, pues después vamos a, por medio de un análisis comparativo para ver si correspondían al vehículo que supuestamente fue el causante del hecho. Las posiciones finales ya le había dicho cómo vamos a establecerla y también realizar el estudio de la vía. O sea, en la ITP también tiene una descripción de la vía. ¿Por qué? Son elementos importantes. La iluminación, el material, la configuración, la fluidez, la intensidad vehicular, la señalización que hubiera, todo. Vamos a hacer una descripción de todos los espacios, cómo es la vía, las medidas también muy importante de la vía. Preliminarmente vamos a hacer un estudio de vehículos ahí, en el lugar. Es decir, vamos a hacer una descripción in situ de los daños que puedan presentar. Y finalmente hacemos el croquis. ¿Cuál es la diferencia del croquis con el plano? Que el croquis va a ser simplemente lo que le llaman a mano alzada. Es decir, vamos a hacer unos trazos, ¿no?, sin medidas, en el cual vamos a colocar los elementos ahí conforme lo hemos hallado, y ahí vamos a también marcar las medidas que tiene para que posteriormente se formule el plano. Una cosa es croquis y otra cosa es plano. Entonces, esto es la... Héctor Tama, estás rayando la diapositiva de hace rato. El investigador en la fase de recolección. El investigador en la fase de reconstrucción. A ver, de aquí ya pasa, una vez que termine el trabajo de campo, el investigador va a pasar a una segunda etapa, que es la solicitud y recepción de la evidencia documental. Como decía, protocolos de necropsia, examen, reconocimientos médicos, dosajes etílicos, antecedentes, ¿no? Todos los demás documentos que se puedan haber, o que se hayan solicitado y se tengan que haber generado para la investigación. Luego vamos a tener también la visualización de los videos, porque hoy en día tenemos gran cantidad de casos en los cuales contamos con las cámaras de seguridad en donde se nos proporcionan las imágenes. A tomar las declaraciones, ahora sí, porque fue una entrevista preliminar, pero ahora sí las declaraciones de los participantes, lo mismo que los testigos. Las consultas de antecedentes. A ver, una cosa es que yo solicite que me den algún tipo de antecedente policial, o ahora hay sistemas que la policía puede ingresar para conocer. Ahora, los antecedentes no solamente son los antecedentes policiales o penales que pudiera tener, sino también los récords de conductor, es decir, las infracciones que tiene, que se puede acceder desde cualquier portal abierto, ¿no? Información abierta al público. Ahora bien, con todos estos elementos, es decir, como buen cocinero, voy a comenzar a establecer la secuencia.
Es decir, voy a hacer la secuencia de cómo fueron, de acuerdo a los principios criminalísticos y a los elementos que he encontrado, a establecer la secuencia. ¿Cómo fue que ocurrió este accidente? Y aquí viene a la elaboración del plan, finalmente. Tercera fase, que es el análisis, ¿no? A ver, ¿qué análisis tiene que realizar el investigador de un accidente y que usted va a verificar que el informe tenga? Primero, el análisis de evidencias. Una cosa es el describir, ¿no? Hacer la fijación en forma descriptiva, planimétrica y fotográfica de los restos que se hayan encontrado. Pero también tenemos que hacer un análisis, es decir, cómo es que se produjo, ¿no?, esta evidencia. O sea, ¿por qué está ahí y qué cosa es lo que representa? ¿Qué pasó para que esto aparezca ahí? ¿Cuál fue, cómo es bajo el principio de producción, ¿no? Cuando sucede esto, se produce aquello. Entonces, voy a tener que hacer un análisis de evidencias. Análisis número 1. 2. Análisis comparativo de daños y lesiones o el llamado cotejo de niveles. A ver, si encuentro, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de un atropello y fuga, y tenemos que el sospechoso que tenemos es un automóvil Volkswagen, vamos a ir a lo más antiguo, ¿no? Pero la persona no tiene lesiones a nivel del miembro inferior, ninguno de los dos, sino tiene lesiones en el hombro y los arcos costales, fracturas. Entonces, ¿qué cosa en este análisis comparativo de daños y lesiones nosotros podemos decir de que no corresponden, no existe correspondencia entre las lesiones que presenta la víctima y el vehículo que se nos ha presentado? Entonces hay que hacer un análisis comparativo de daños y lesiones. Ahora, aquí es muy importante la descripción de daños, cómo es que se producen los daños, y para ello la descripción de daños tiene que ser completa, ¿no? ¿Qué daño tiene? O sea, ¿qué tipo de daño? Tenemos que saber diferenciar entre lo que es una abolladura, torsión, rotura, ¿no? Llamarle a cada uno como es. Luego ubicarla, indicar la altura, las medidas, la profundidad, la orientación, que es finalmente, vamos a comparar posteriormente cómo es que se produjo este contacto. Es decir, vamos a tener de que si en un vehículo tengo determinado daño, el daño que corresponde hacia el otro vehículo tiene que estar a la misma altura. Entonces, por eso es muy importante hacer este llamado cotejo de niveles. Luego, el análisis de versión. Podemos recoger las versiones, y yo he visto muchos informes en los cuales dice, y el conductor de la UT1 dice que desplazaba su vehículo aproximadamente a 30 kilómetros por hora, lo cual es creíble porque es una persona prudente y que siempre pasa por lugar y no tiene antecedentes. Oiga, esto es una barbaridad de investigación. O sea, yo no puedo afirmar que este señor, él me dice que iba a 30 y yo le creo. No, el análisis de versión se va a dar contrastando la versión que me ha dado con los elementos, las evidencias, los restos o vestigios que se puedan haber hallado. Entonces, si voy a poner un caso ya que me ha tocado investigar, un choque en una carretera, chocan dos vehículos, uno de ellos se despista y se va a un abismo. Aquí el planteamiento de la hipótesis es que uno de los dos ha tenido que pasar al carril o al espacio, al sendero del otro vehículo para que se produzca el impacto. Entonces, lo interesante es saber quién. El investigador, en base a unos restos que encontró, establece o determina dónde se produjo el impacto. Entonces dice, el impacto se produjo aquí, en el carril o el sendero del vehículo que iba de sur a norte y por lo tanto, si allí están las evidencias, quiere decir que ahí se produjo el impacto. Esto significa que el otro fue el que invadió, el que se despistó fue el que invadió. Bueno, eso es lo que afirma, pero la versión del conductor, de este conductor, es que él estaba circulando y cuando ve al otro vehículo, gira su timón a la derecha, es decir, realiza esto, se va hacia la derecha y aquí se produce el impacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tuvo que girar a la derecha y se produjo a 15 centímetros del centro el impacto, quiere decir que este vehículo venía ocupando el carril contrario. Y cuando nota la presencia del otro, trata de evitarlo, gira, como él bien dice, a la derecha, y ahí se produce el impacto, a 15 centímetros del centro.
Entonces, la versión, si se corrobora con los elementos que se han encontrado, no corresponde. Entonces, el análisis de versión es un análisis en el cual se contrasta lo vertido por cada conductor con los elementos que se han encontrado tanto en las evidencias y en la secuencia establecida. Análisis de la vía. ¿Por qué es importante analizar la vía? Porque hay veces que los elementos que tenemos en la vía pueden haber contribuido a la producción del evento. Por ejemplo, ¿no? Un bache, por ejemplo, la presencia de un sardinel o algún obstáculo, la presencia de restos, por ejemplo, de tierra, depósitos de tierra, o la caída de hojas, que esos no son evidencias, sino son propios de la vía, porque había un arbocer. Entonces, el análisis de la vía es importantísimo, por ejemplo, en el caso del derecho de paso, la señalización que había, ¿no? El análisis de la vía también forma parte de los análisis que hacen. Una cosa es hacer la descripción de la vía y otra cosa es hacer su análisis como elemento, ¿no? O causa latente del evento accidente de tránsito. Análisis del derecho de paso. Cuando se ha producido un choque o un accidente en un cruce, en una intersección, había uno de los vehículos que tenía el derecho de pasar y otro el deber de ceder. Entonces, el análisis del derecho de paso me va a ayudar, ¿no? Bajo las reglas del derecho de paso, para determinar qué sentido de circulación tenía este derecho, esta preeminencia, esta preferencia y cuál no. El cálculo de velocidad, ya. El cálculo de velocidad, sí, aquí tenemos uno de los problemas porque en la 99.9% de los informes dicen no ha sido posible establecer la velocidad mínima probable porque por falta de elementos no explotables como una huella de frenada, lo cual es verdad, ¿no? Pues, ahora, ¿hay otras formas de hacerlo? Sí, hay otras formas de hacerlo, pero para esto el investigador debe tener el apoyo de un físico matemático. Así como yo no puedo hacer como investigador un dosaje etílico, ni puedo hacer tampoco pues, un protocolo de necropsia, tengo que apoyarme en un profesional especialista graduado en ello, estudioso, y es igual para la velocidad. O sea, yo puedo saber algunos principios de la física, pero mis conocimientos no son suficientes para hacer ese análisis, ese cálculo. Entonces, el cálculo de velocidad, como decía, en 99% de los casos, dice, no ha sido posible establecer la velocidad mínima por la que circulaban los vehículos, pero teniendo en cuenta esto y aquello, se establece. Bueno, no tampoco que se establece. Miren, cuando no tenemos nosotros los elementos para hacer un cálculo de velocidad, o los conocimientos para hacer un cálculo de velocidad, bueno, la mayoría no los tenemos, ¿no? O sea, no somos físicos matemáticos, tenemos nociones, es cierto, ¿no? Algunos conocimientos, pero eso hemos dicho que cuando usted va a un proceso, ¿no? Para apoyar a un juez, usted va en un amplio conocimiento y especialización en determinado campo. Y si usted no es un perito físico matemático o un ingeniero físico, usted puede tener nociones, pero no tiene todos los conocimientos necesarios como este profesional. Entonces, la velocidad, vamos a decir, si bien es cierto, es una magnitud que se expresa en kilómetros por hora, pero también es cierto de que para efecto de la investigación, lo que vamos a hacer es determinar cuánto era la velocidad expresada en kilómetros por hora, en metros por segundo, sino también podemos establecer las características de esta velocidad de acuerdo al artículo 160 del Reglamento de Tránsito. Si bien es cierto, sí, es un análisis subjetivo, pero nosotros lo estamos haciendo en base a este artículo 160, que era una prescripción, ¿no? Reglamentaria para la velocidad que se deba adecuar a determinadas circunstancias. Es decir, que sea aquella que me permita mantener el control del vehículo en determinadas circunstancias. A ver, luego viene el establecimiento de maniobras. A ver, la mayoría de accidentes se produce por maniobras. Yo veo que muchos dicen, oye, ¿por qué se produjo este accidente? Ah, por la imprudencia del conductor de la UT1 que realizó tal acto. Bueno, eso no es objetivo. Entonces, un investigador, como dijimos al inicio, no puede, no debe, no calificar conductas y hablar de imprudencia, negligencia o impericia, estar un calificativo, una conducta. ¿Y cómo se llama esa conducta? Maniobra. Entonces, si yo tengo un conductor que hizo un cambio de carril sin haber verificado que no hubiera ningún obstáculo al otro lado, entonces lo que tengo es una maniobra que se ha realizado sin cumplir el criterio técnico reglamentario.
Entonces, aquí hay que establecer las maniobras que realizaron cada uno de ellos y analizarlas de acuerdo, pues, a lo que prescribe el reglamento. El establecimiento de las fases del accidente, tanto la fase de percepción, decisión como conflicto. Esto nos va a servir para el informe, para el análisis integral, ¿no? El establecimiento de inobservancia, sí. A ver, quiero aclarar, inobservancia y la regla técnica de tránsito no es lo mismo que inobservancia de la regla de tránsito. Entonces, cuando nosotros encontramos en el tipo penal, ¿no?, la inobservancia y las reglas técnicas de tránsito, no nos estamos refiriendo a lo mismo que es la inobservancia de las reglas de tránsito. Cuando hablamos de inobservancia de reglas técnicas, estamos hablando de la lex artis, es decir, de los conocimientos que tiene toda persona que desarrolla determinada arte, profesión o oficio. Estén escritos en una norma como no. Entonces, no necesita estar escrito en una norma para formar parte de la norma técnica. La norma técnica. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo voy a cambiar de carril. Entonces, tengo una prescripción técnica reglamentaria que me dice que debo prender mi direccional, mirar el espejo retrovisor, cambiar de carril, en fin. Pero hay algo que no me dice y que todo conductor sabe que tiene que hacer antes de moverse del carril, y que es eliminar el punto ciego, el ángulo muerto. Pues eso no me lo dice en el reglamento. Pero yo como conductor, yo sé de que entre lo que veo en mi espejo retrovisor y mi amplitud visual hay el llamado punto ciego o ángulo muerto. Pero yo sé que existe. Entonces, si yo, no basta con que yo mire el espejo retrovisor, sino también tengo que eliminar con un leve giro de cabeza el ángulo muerto, el punto ciego, para ver que no haya nadie ahí, para recién cambiar. Ahora, esto no está escrito en las normas. No está escrito, pero forma parte de las normas, de las reglas técnicas de tránsito. Entonces, cuando en el Código Penal, en el tipo, en el artículo 124 y 111 habla de lesiones y homicidio culposo, dice, cuando el delito se comete utilizando vehículos motorizados en estado de ebriedad o por la inobservancia de las reglas técnicas, se está refiriendo a ello, no se está refiriendo a las reglas de tránsito. El establecimiento de infracciones. Una cosa es la inobservancia de las reglas técnicas y otra cosa es si se han cometido infracciones de tránsito, entendiendo que la infracción es la acción o omisión que contraviene el reglamento y que están debidamente tipificadas. Finalmente, se va a elaborar el documento denominado informe de investigación. Ahora, los principios criminalísticos que nosotros vemos acá, yo he recogido algunos, ¿no?, de uso, por ejemplo, es decir, para poder tener un, para poder dejar algo o lograr algo, voy a utilizar determinado artículo, que es el medio. El de producción, cuando yo hago esto, produce aquello. Es decir, cuando yo froto las manos, se produce calor, por ejemplo, se produce un olor distinto. ¿Sí? Cuando yo golpeo las manos, se produce un sonido. Entonces, ahí no estamos hablando del uso, es decir, para lograr esto usas aquello, sino qué es lo que produce, cuál es el resultado. El principio de correspondencia, el que me va a ayudar, por ejemplo, fíjense en esta fotografía que ven aquí en la tercera, van a encontrar que hay una correspondencia, es decir, que vamos a encontrar que el daño que se produce, en este caso, en este vehículo, ¿no?, corresponde, ¿no?, al contacto con esta parte. Aquí también se produjo el principio de intercambio. Fíjense que parte de la pintura roja ha quedado en la estructura del vehículo, es decir, cuando han tomado contacto ha habido un intercambio de la parte, la forma o la materia, han compartido los dos, ha habido un intercambio. El principio de probabilidad. ¿Qué me dice el principio de probabilidad? Aquello que es, oiga, es como dijimos, ¿no? Si tiene fracturas en los arcos costales y en el hombro y no tiene los miembros inferiores, entonces, bajo el principio de probabilidad, no es posible, no es probable que lo haya realizado un automóvil bajo. Ha tenido que ser un vehículo mayor. Entonces, estamos hablando de la probabilidad de cómo sucede esto. El principio de reconstrucción y finalmente el principio de certeza. Pero también tenemos los principios del tránsito. Ustedes saben que el tránsito es un subsistema jurídico que tiene principios, así como hay derecho penal, derecho civil, derecho laboral, que tiene sus principios. El tránsito también tiene sus principios, ¿no? Y hay principios que son los metaprincipios o los superprincipios,
Es el principio de seguridad, funcionalidad, libertad de la uso pública, preservación de la normalidad de corriente, conducción dirigida y segregación y especialización. Tenemos por otra parte los principios instrumentales, los relativos al hombre, la capacidad psicofísica, la pericia y el conocimiento de las normas, y los asegurativos del acto de circulación, como el principio de regularidad técnica, que los vehículos tengan su inspección técnica, de ostensibilidad, de que todo sea visible, ¿no? De hacer las señales del principio de confianza versus el principio de defensa, que son los opuestos, el principio de cooperación y el principio de autorización, que dice que todo debe de tener una licencia a las personas y los vehículos un registro que se da en placas. Muy bien, de esta manera hemos finalizado, tenemos tiempo, hemos dejado un tiempo, hemos corrido un poco para tener, mi nombre es Marcos Aburto Carroza, soy especialista en este tema y he tenido el gusto de haber compartido con ustedes esta clase. Ahora vamos a, una vez terminado, a director del estudio jurídico Vialex, y en las redes nos pueden encontrar como vialex.com.pe. Hacemos también lo que son investigaciones de accidente y pericia de parte, ¿no? Cuando tengan un caso de accidente de tránsito. A ver, aquí vamos a tener, vamos a ver al chat, porque veo que hay bastante participación.